Muy buenas tardes tengan todos al público en general en esta transmisión de este día 28 de marzo del 2026. Yo soy el hermano Alberto Colín y me encuentro aquí desde Acapulco, Guerrero, transmitiendo en este lugar donde el calor, la tardecita, se ve el calor fuerte, fresco, pero cuando yo vengo a este lugar pues se antojan las frutas, lo enchilado y el agua. El motivo de esta transmisión, gracias a Dios que pude llegar hoy amaneciendo en este día, viajé toda la madrugada y el motivo de venir aquí no son vacaciones, no es pasar unas vacaciones con mi familia, no. Yo tengo que primeramente ir a San Marcos Guerrero, pero hay algo que les voy a compartir, hermanos, porque ha habido mucha confusión y ha habido mucho malinterpretación en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es bendita, la palabra de Dios es de inspiración divina, pero sí debemos de tomar en cuenta que las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos a la mano no son traducción directa de los idiomas originales, no, hermanos. Son traducción de la Vulgata Latina. ¿Qué pasó con esa situación, ese gran problema que se dio con Jerónimo cuando tradujo allá por el siglo IV de nuestra era? Más o menos estoy ubicando ese tiempo cuando Jerónimo, en ese tiempo se hablaba mucho el latín y las lenguas de la Biblia ya eran muertas porque ya casi no se hablaba lo que era el arameo, el griego quine, creo que es así, antiguo, y el arameo y el hebreo. Entonces, actualmente son lenguas muertas. Jerónimo quiso hacer una obra muy buena para que la gente conociera las Escrituras. ¿Y qué fue? La traducción la traducción de los idiomas originales, que en ese tiempo, cuando Jerónimo fue a Jerusalén, eran las copias de las copias de las copias de las copias que se conservaban. Entonces, él quiso hacer una buena obra traduciendo de esas lenguas muertas de la Biblia a el latín, por eso se llama la Vulgata Latina. Y ese fue uno de los graves errores, supererrores, que nunca se debe de traducir literalmente de un idioma a otro. Por ejemplo, aquí en México hay una palabra que es grosera, pero se la voy a deletrear, no lo puedo decir porque nosotros somos cristianos y nos decimos malas palabras y no las debemos de decir. Se la voy a deletrear: PENDEJO. Bueno, si esa palabra que le acabo de deletrear aquí en México nosotros la decimos, es una grosería. Esa es una grosería. Mas sin embargo, si vamos a otros países, no recuerdo si es Perú, Ecuador, no recuerdo, esa palabra o sea, cualquier persona lo puede decir porque no es una grosería, es como un mal apelativo. Entonces, debemos de comprender el significado de las palabras en un idioma que se hablan en un país, y que esa misma palabra en otro país denota otro significado, otro apelativo, denota otro concepto. Entonces, fíjese bien algo muy importante: gravísimo error de que Jerónimo tradujo
directamente de los idiomas originales de la Biblia, tradujo al latín. Entonces, ese es un gravísimo error. Nunca se debe de traducir de un idioma a otro literalmente, porque entonces pierde el sentido de las palabras y el significado del vocablo. Entonces, número uno, debemos de ser conscientes de que Jerónimo cometió un gravísimo error haber traducido de los idiomas originales de la Biblia al latín. Por eso nació la Vulgata Latina. Y con esa Biblia Vulgata Latina, todas las lenguas vernáculas, todas las lenguas, castellano, inglés, alemán, francés, todos tomaron de la Biblia Vulgata para hacer sus versiones. Aquí en el castellano hubo dos personajes muy importantes que sobresalieron para la traducción de la Biblia de la Vulgata Latina al castellano, y se llamaron Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Por eso conocemos la Biblia como la Reina Valera. ¿Por qué? Porque fueron, si no mal me equivoco, dos monjes que tradujeron la Biblia al castellano, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Ahora, tradujeron la Biblia al castellano y fue la primera traducción al castellano, la Biblia del Oso. Bueno, después de allí ha habido traducciones hasta llegar a la versión 1960, la que yo actualmente es la que leo y conservo, y después de ahí ha habido otras traducciones de la Reina Valera después del 2020. Entonces, aquí muy importante, número uno, tenemos que leer mucho la Biblia. ¿Para qué? Para que eso abra la puerta a que podamos estudiarla, pero sobre todas esas cosas, pedir la guianza del Espíritu Santo, porque acuérdese que Él es el autor de las Sagradas Escrituras. Entonces, como Él es el autor de la Biblia, podemos preguntarle a Él que nos haga entender el sentido de la interpretación en las Sagradas Escrituras. Acuérdese que en la Reina Valera hay textos que están metidos, que los metieron, por ejemplo, Jerónimo o los traductores, y que no están en los originales del griego. Por ejemplo, uno de ellos dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese no está en los originales de la Biblia. Ahora, yo no estoy denigrando la palabra de Dios, al contrario, es la palabra de Dios, y es cuando más la debemos de estudiar, por eso que le estoy diciendo. Y número dos, la debemos más de estudiar para predicar la palabra, entrar en defensa contra las herejías, entrar en defensa contra los errores doctrinales, y número tres, para darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo hoy en la actualidad, y que lamentablemente es gran tristeza y es algo no creíble, pero que está pasando, que Satanás, nuestro enemigo, ha sido capaz de engañar a muchos pastores y engañar a muchas iglesias cristianas para que se confíen y crean que cuando el Señor toque la trompeta van a tener la oportunidad de poderse salvar. Pero hay aquí algo muy importante, hermanos, y es aquí donde yo voy a entrar en breve en un detalle, que esto ha acarreado no solamente errores doctrinales, sino ha acarreado que el pueblo de Dios se siga confiando
en este tiempo que estamos viviendo. Y hay gente, a mí me ha tocado ver y observar que hay gente que conoce de la Biblia, conoce que viene el Señor Jesucristo, conoce que viene acontecimientos apocalípticos, pero no vive en santidad, no está viviendo la palabra de Dios, porque tiene una falsa idea de que cuando el Señor venga y si se queda, va a tener otra oportunidad que le va a permitir poderse salvar. Pero ojo, debemos estar llenos de la palabra de Dios, debemos estar llenos de su presencia, pero también ser guiados con su Espíritu Santo para no caer en errores doctrinales. Por eso es bien triste, así se lo digo, iglesias cristianas en diferentes partes del mundo. ¿Sabe cuál es lo más triste y que da lástima, hermanos? O sea, más que una tristeza, da lástima ver congregaciones cristianas que están llenas de incredulidad, pero a la vez de religiosidad. Sí, hermanos, mire, yo voy a salir a predicar, primeramente Dios, si mi Jesucristo me lo permite. De aquí en Acapulco voy para San Marcos Guerrero con mi hermano Gabriel Hernández, de allá de ese lugar que le acabo de mencionar, para predicar la palabra. Yo voy para ese lugar, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Yo no vengo a divertirme, yo no vengo a pasar vacaciones, no vengo hasta a divertirme con la familia, no, hermanos, para nada. Pero yo voy a predicar la palabra de Dios, porque es una gran necesidad de poder seguirle predicando a la gente. Hoy en la actualidad la gente ya no quiere escuchar la Biblia, ya no quiere escuchar el mensaje, es totalmente ajena a la voz de Dios y a su palabra. Allá en San Marcos Guerrero, hermanos, el diablo tiempo atrás puso obstáculos. Las mismas autoridades nos quisieron obstaculizar el mensaje, pero gracias a Dios, con el respaldo de Dios, no nos dejamos, pero Dios nos respaldó y siempre Dios ha metido la mano para que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios. Pero, hermanos, fíjese bien algo muy importante. Quiero hacer una observación. Tanta religiosidad y tanta incredulidad en denominaciones cristianas. Se lo estoy diciendo antes de comentar este breve tema que yo voy a compartir con la palabra de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando en este caso yo empiezo a compartir que hay congregaciones que están tibias y unas que se creen religiosas y tienen mucha incredulidad, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando hermanos escuchan este tipo de videos como el que yo transmito, y esto a mí no me ha sucedido, le ha sucedido a varios hermanos que empiezan a hablar la verdad. Dicen, ay no, hermano, es que usted está juzgando. Entonces, fíjese bien, citan Mateo capítulo 7, donde dice, ay no, hermano, es que dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ay, déjelos, son siervos de Dios, y así ellos hacen lo malo ya entregarán cuentas con Dios. Hermano, qué aberraciones, qué malinterpretaciones de la palabra de Dios. O sea, si la Biblia dice Mateo capítulo 7, si no mal recuerdo, aquí te lo dice claramente. Mateo capítulo 7, versículo 1. Y así está la palabra, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces,
Vuelvo a repetir, no tenemos una visión, no tenemos correcta una interpretación, no leemos la Biblia, no nos interesamos en buscar a Dios, no nos interesamos en leer las Sagradas Escrituras. Y el día que hablamos de la Biblia nos sentimos teólogos, escatólogos y grandes sabedores de la Biblia. Hermanos, es una gran aberración. Ahora, hay que saber, porque hay que tirar, o sea, no hay que tirar, sino hay que hablar, que las congregaciones cristianas están dormidas, que hay mucha incredulidad y religiosidad, y hermanos que empiezan a escuchar estos videos, aún se vuelven más religiosos diciendo: ay no hermano, es que dice la Biblia, no juzguéis para que no seáis juzgados, ya déjelos, ellos ya entregarán cuentas con Dios. Oiga hermano, yo quiero decirte, si uno de aquellos hombres que pastorean una iglesia, que dirigen una congregación, que saben mucho de la Biblia y la malinterpretan, y si tú llegases, te voy a poner un ejemplo, si tú llegases ahí a caer a una de esas iglesias, donde además no solamente malinterpretan la Biblia, no solamente son religiosas, sino que hay congregaciones que ya no son congregaciones cristianas, sino que son bancas múltiples de sociedad múltiple, asociaciones de financieras, hermano. Si tú cayeras a una de esas iglesias, y bueno, supuestas iglesias, y llegas con tu familia, y te roban tu casa, te roban tu vehículo, te roban todo, y hasta violan a una de tus hijas, un ejemplo, entonces yo te voy a decir: ay hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados, déjelos, si ya violaron a su hija, ya entregarán cuentas con Dios. ¿Tú qué vas a hacer, hermano? Te va a dar coraje y vas a denunciar. Pues aún peor que hacer una violación física, es peor malinterpretar las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo no hacer ver esto a la gente? A la gente cristiana, a la gente que apenas está, o sea, a la gente cristiana que vea dónde se está ubicando, hermanos. Entonces, fíjese bien, voy a entrar a compartirle en breve algo que a mí, desde años atrás, siempre me tuvo en gran confusión. Que yo le decía: Señor, yo quiero conocer la verdad. Pero mira, ¿sabes cuál es el gravísimo error de nosotros? Que pedimos la guianza del Espíritu Santo, pero no leemos la Biblia. O sea, no todo te va a llegar así por ósmosis, no te va a llegar así bajado del cielo, o se te va a aparecer el Señor en persona y va a platicar así contigo y te va a decir: wow, yo soy, mira, tu Salvador, y veme, yo estoy aquí, y te va a platicar de la Biblia. No, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Fíjese bien, hermano. Hay dos palabras claves en la Biblia, y eso lo entendió el apóstol Pablo, pero la iglesia de hoy, bueno, lo entendió la iglesia primitiva, pero la iglesia de hoy no lo entendió. Y las iglesias cristianas, denominaciones cristianas, están totalmente confundidas, porque el diablo las tiene confundidas para que se confíen. Y voy a lo que yo decía antes. Yo me voy para San Marcos, hermano. Pero a veces hay tanta religiosidad que dicen: ay no hermano, es que usted no puede predicar la Biblia porque debe de tener la cobertura de su pastor o de alguna denominación cristiana. Y si su pastor no ordena salir a evangelizar, no hay que podemos salir a evangelizar hasta que él lo ordene. Fíjese bien, hermano, qué aberración y qué tontería. Yo he ido a San Marcos y he visto la gloria de Dios.
y yo no necesito la cobertura o el respaldo de un pastor o de una denominación cristiana para poder ver la gloria de Dios, como ya yo lo he visto con mi hermano Gabriel Hernández de San Marcos Guerrero, como Dios, hay gente que Dios le abre los ojos a los ciegos. Por eso la lucha es intensa, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás sí sabe cómo estamos viviendo estos tiempos, y él se ríe de las iglesias cristianas y las más religiosas. Porque mire, hermano, mire, no quiero entrar en detalles porque de esto mejor lo que iba a decir lo voy a dejar en otra transmisión. Pero voy a entrar al punto que dice que le voy a compartir este tema. Fíjese bien, hay dos palabras claves que están en la Biblia y que el apóstol Pablo, que escribió mucho en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, que vivió las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, entendió y comprendió cuáles iban a ser los últimos tiempos para antes de la venida del Señor. Fíjese bien, hay dos palabras claves muy importantes, hermanos. La palabra harpazo, con H, harpazo, y la palabra parusía, que vienen del idioma griego, traducidas al latín. Fueron utilizadas, sí, en el latín, pero del griego que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y el diablo ha sido tan astuto para poder engañar a los institutos teológicos, a los pastores, a las congregaciones. Y cuando, hermanos, de veras, es bien triste, porque si el Señor te guía y tú te esmeras, no solo por leer la Biblia, sino por conocer su palabra y su verdad, y cuando compartes en las congregaciones cristianas lo que está en la Biblia, como está en la Biblia, se te quedan viendo raro, como que te hacen a un lado y como que con su mirada te dicen: ay, este hermano está muy mal, el diablo lo tiene traumado, ay, está perdido, es un hereje. O sea, te consideran un hereje. Pero esto, hermano, ¿sabes por qué es causa de que te vean así? Es causa de que en las congregaciones cristianas no leen la Biblia los hermanos, no están buscando la presencia de Dios y se están basando en un falso arrebatamiento que no está en la Biblia y que no lo están enseñando como está en la Biblia, porque la Biblia sí habla del verdadero arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando tú empiezas a compartir, entonces ahí viene el problema de las congregaciones, de los pastores y de los institutos teológicos. Ay, hermano, es que usted está metiendo herejías en la palabra de Dios y su nombre va a ser borrado en el libro de la vida. Y usted se va a ir a condenar porque dice la Biblia: no le aumentarás ni le quitarás. Yo estuve en el Instituto Teológico San Pablo. Yo estudié otro instituto y yo estoy respaldado por la denominación tal. Hermano, para que seas guiado por el Espíritu Santo y haya una manifestación gloriosa en el evangelismo, en algún ministerio, no necesitas el respaldo de una denominación cristiana que puede ser religiosa e incrédula. Necesitas el respaldo y la cobertura del Dios Todopoderoso. Entonces, fíjate bien, Mateo capítulo 4, con otros pasajes paralelos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Venida
en la Biblia muchas veces es traducida con la palabra parusía, que viene del griego, es decir, la presencia poderosa, gloriosa de Cristo en la tierra, pero visible. No como el falso raptito que lo están enseñando, hermanos. Y mire, y cuando tú empiezas a utilizar los textos, cuando me ha tocado compartir en transmisiones anteriores con textos bíblicos, con base bíblica, ¿sabes cuál es una de las cosas que salen algunos hermanos? Dice, ay hermano, es que ahí se está refiriendo a los que se quedaron a la gran tribulación, a los que ya no fueron arrebatados. A eso se refiere la Biblia que habla de los que se quedaron en la gran tribulación. Hermano, da tristeza. Da mucha tristeza, hermanos, ver este tipo de expresiones, porque es demostración de que hay mucha incredulidad, religiosidad, y que las iglesias cristianas no tienen una visión, hermanos. Y no me estoy refiriendo a una visión de carácter humano. No me estoy refiriendo a una visión de carácter intelectual o académico. No, me estoy refiriendo, hermanos, a una visión que viene totalmente de lo sobrenatural, que es por guianza del Espíritu Santo. Sí, es cierto, hermanos. De veras, es bien triste, hermanos, pero así lastimoso y da lástima ver cómo dentro de las denominaciones cristianas, religiosas, incrédulas, ajenas a lo que estamos viviendo en estos tiempos, 2026, año 2026, donde vienen acontecimientos muy fuertes, donde vienen acontecimientos inimaginables, que están marcados por el Apocalipsis, la iglesia es indiferente, hermanos. Las congregaciones cristianas son indiferentes. Mira, a mí me ha tocado ver cómo dentro de las iglesias, congregaciones cristianas, están, hermanos, por ejemplo, para ocupar un puesto, o sea, tener una jerarquía espiritual dentro de las iglesias. Fíjese bien cómo se necesita, por ejemplo, ser aprobado por diferentes pastores de otras iglesias. Primera aprobación. Luego viene una segunda aprobación. Y ya viene como la definitiva, como para decir, wow, sí, aprobado. Este hombre es un obrero y va a servir en la iglesia. O sea, hermanos, imagínate, yo que he ido a San Marcos Guerrero, ¿tú crees que yo voy a andar pidiendo, o en su caso, mendigando una aprobación de alguna denominación cristiana o de algún pastor? Que claro, Dios puede utilizar a un pastor, porque déjeme decirle, hermano, yo no estoy siendo totalmente ajeno a que Dios no pueda usar a un siervo de Dios. Déjeme comentar algo muy importante. Yo no tengo ídolos, pero hay algo muy importante que se lo voy a comentar. En diciembre del año pasado, 2025, yo me encontraba aquí en Acapulco, y por órdenes del Señor, que Dios utilizó al profeta Alberto Marín, él me citó en un parquecito, y ahí el hermano me ungió. Fíjese bien, me ungió el hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo guió y le ordenó que me ungiera de la cabeza hasta los pies para mi ministerio, pero también, hermanos, por lo que venía, lo que iba a suceder iniciando el año, este año que estamos viviendo, y que yo lo viví allá en San Marcos Guerrero, un sacudimiento fuerte que nunca en mi vida lo viví
Fueron órdenes del Señor que Dios dirigió a mi querido y apreciable pastor y profeta Alberto Marín para ungirme. Yo no estoy diciendo que no sea así, hermanos, pero a veces nos materializamos, a veces queremos depender del hombre y no de Dios. Entonces, cuando yo fui ungido, el año pasado en diciembre, viví ese terremoto y, hermanos, Dios me mandó a un ministerio. Sí, hermanos, Dios me mandó a un ministerio. Yo no estoy diciendo, o para darme a explicar, no es que no necesites de un pastor que te pueda ungir y que Dios lo utilice para que tu ministerio crezca, claro. Pero a veces pensamos y decimos, bueno, yo voy a salir a predicar. ¿Le vas a pedir permiso al pastor? Yo voy a salir a ir a tal lugar. ¿Le vas a pedir permiso al pastor? No, le vas a pedir permiso al Señor. Y cuando el Señor te autorice, Él te va a poner un siervo de Dios que te unja, que ore por ti y que te vaya bien. Eso sí es permitido y esa es una bendición, hermanos. Pero lo que no está permitido es lo que la Biblia rechaza. Que el hombre cristiano se haga ídolos de los líderes religiosos. Bueno, fíjese bien, ahora voy a entrar en detalle sobre esto de Mateo, capítulo número 24, que habla, hermanos, y yo le pido comparta esta transmisión, comparta la transmisión, Mateo capítulo 24, donde el Señor está hablando de su venida. Y su venida tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Y la venida, la palabra venida en el Nuevo Testamento traducida como parusia, es la presencia visible, poderosa, gloriosa de Cristo en la tierra hacia la humanidad para arrebatar a su iglesia, hermanos. Cuando yo he compartido Mateo 24, no falta un chistosito, no falta un sabelotodo, no falta un super teólogo o un super sabio de la Biblia que diga: ay, hermano, es que cuando usted lee Mateo 24 se está refiriendo a los que se quedaron a la gran tribulación y van a ser salvos y arrebatados. O sea, hermano, qué tontería, por favor. Ya pongamos los pies en la tierra, pidamos la guianza del Espíritu Santo, pero no solamente pidas la guianza, sino hay que leer la Biblia, escudriñarla. En lo personal, yo, que he leído como 10 veces la Biblia, cada vez que la leo encuentro cosas nuevas, encuentro cosas muy diferentes, hermanos. Por favor, mire, no quiero hacer extenso este tema, porque me va a llevar más tiempo, hermanos. Quisiera yo expresarme y desplayarme a lo máximo, pero me voy a tardar horas, y el motivo de esta transmisión no es desplayarme, que yo quisiera hacerlo, porque van a ser horas, hermanos, que yo pudiera compartir el mensaje. Pero aquí hay dos cosas muy importantes, hermanos, y esto lo voy a tener que hacer una segunda parte del video, hermanos, porque si ahorita le empiezo a compartir esta transmisión, va a ser extensa. Pero aquí, hermanos, hay dos palabras claves en la Biblia para poder entender la presencia visible de Cristo en la tierra para cuando Él venga a arrebatar a su iglesia.
De veras, hermano, la iglesia de Cristo está totalmente dormida. La iglesia de Cristo está totalmente dormida, confundida. Mire, van a hacer una mega marcha, creo que empezando abril, allá en la Ciudad de México. Y todos gritando, gloria a Dios, aleluya, Cristo salva, Cristo regenera, somos la nueva generación, somos los padres, somos hijos de Dios. Y hermanos, da una tristeza ver ese tipo de megamarchas, porque son congregaciones congregaciones cristianas de diferentes denominaciones que solamente van por un evento. Son los del montón, hermanos. Mire, por eso esta es la primera parte, porque hay dos palabras claves en la Biblia que no se han entendido como están en la palabra harpazo y la palabra parusía. Y yo voy a tener que hacer una segunda transmisión, hermanos, porque no me va a alcanzar el tiempo, porque esto se va a extender. Voy a tener que hacer segunda parte. Fíjate bien, las congregaciones cristianas hacen hoy en la actualidad campañas evangelísticas, pero es una gran tristeza, hermanos, que esas campañas evangelísticas son de puros hermanos cristianos y no de almas nuevas. O sea, ellos mismos se predican, ellos mismos se evangelizan, ellos mismos se llevan al arrepentimiento como almas nuevas. Y así, hermanos, así, ya con eso, de veras, con eso, pastores dicen, ¡ay! Somos la denominación fulanita de tal que está ungida y con la cobertura del Dios Todopoderoso. Hermanos, así no es, porque nuestro Dios no es un Dios religioso, ni es un Dios incrédulo. Entonces, ¿por qué las congregaciones que se dicen tener una visión completa, cobertura, son religiosas incrédulas si Dios no es así? Entonces, yo no tengo la capacidad para poder despertar en el público oyente de hermanos cristianos la incredulidad y la religiosidad que se cargan en sus congregaciones cristianas, hermanos. Mire, el diablo los tiene bien engañados a pastores, a institutos teológicos y a congregaciones cristianas celebrando su Navidad, su Navidota, hermanos. O sea, el mundo celebra la Navidad por ignorancia y por placer, pero uno que conoce a Dios la celebra dejándose guiar por las tradiciones humanas de cada país que hay en la tierra, y que eso es aún peor, actuar como un ignorante en la palabra de Dios, actuar como un incrédulo, que la iglesia, las congregaciones no son incrédulas, pero hermanos, hasta ponen su árbol de Navidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que nos estemos prestando al juego del enemigo si estamos viviendo estos tiempos apocalípticos? Y ya sé que van a salir algunos hermanitos de las congregaciones cristianas o pastores que van a decir, ay, hermano, es que usted no sé dónde se anda yendo a meter. Yo no sé de dónde anda sacando usted cosas, barbaridades y malinterpretando la Biblia. Tenga cuidado, hermanito, porque su nombre puede ser borrado del libro de la vida.
Imagínate, hermanos, qué aberraciones de expresiones que no tienen un fundamento de parte de Dios. De veras, es bien triste, hermanos, ver cómo hoy en la actualidad pastores, líderes religiosos, siervos de Dios que están al frente de una congregación, fíjese bien, es bien triste, que dicen: ay, hermano, yo tengo mucha fe, por eso yo no almaceno alimentos y agua. Eso de que Dios está diciendo que no hay que hay que almacenar agua y alimentos, no es cierto, hermano. Yo tengo mucha fe. Bueno, si tienes fe, entonces yo le pregunto a los pastores y a los líderes religiosos, ¿por qué piden dinero y casi obligan a sus congregantes a dar dinero para una obra buena, ya sea de construcción de un templo o ya sea para levantar un tabernáculo? Entonces, faltos de fe, ¿cuáles que vivan de fe? Faltos de fe, hermanos, faltos de fe. Porque un hombre, un siervo de Dios que tiene fe, no anda robando, ni estafando, ni engañando a los congregantes, hermanos. Mire, se lo voy a decir, porque yo, cuando conocí el Evangelio desde pequeño, a los 10 años, yo tuve experiencias bonitas, entre ellas, haber sido bautizado con el Espíritu Santo, entre ellas, que un día yo conocí al hermano Gille Ávila personalmente, en el ministerio que él fundó, cuando Dios lo llamó a predicar la palabra, Ministerio Cristo Viene. Yo conocí a su ministerio, Cristo Viene, en México. En ese tiempo no había celulares, había videocaseteras y había cassettes. No había discos DVD, no había memorias USB como hoy en la actualidad. La tecnología y la ciencia ha aumentado enormemente. Pero yo veía esos videos del hermano Gille Ávila. Veía las experiencias. Cómo Dios se manifestaba, hermanos. Cómo Dios es todopoderoso. Dios no ha cambiado. Dios es grande. Pero yo nací en una iglesia de un movimiento cristiano religioso y incrédulo, donde tú vas y compartes que Dios da revelaciones, que Dios te puede hablar al oído con voz audible, que Dios te puede hablar por sueños. Y cuando tú les dices eso, y les dices: mira, hermanito, aquí en la Biblia, Joel, capítulo 2, versículo 28, te dice claramente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta base bíblica, este texto bíblico, fue citado por el apóstol Pedro cuando se inició la iglesia primitiva en Jerusalén, allá en Pentecostés, allá por el año 30 de nuestra era. Te lo voy a leer, es Hechos, capítulo 2, cuando Pedro fue lleno por el Espíritu Santo. Y Pedro, en el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 16, citó este texto después de haberse derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahí nació la iglesia primitiva. Dice así:
capítulo 2, versículo 17. No, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Entonces, cuando tú llegas así como a una de las denominaciones cristianas donde yo nací, religiosas incrédulas, y les compartes un mensaje de profecía, un mensaje de revelación al pastor y a la congregación, ¿sabes qué? Se burlan de ti y te dicen: ay, hermano, yo no sé qué comió, yo no sé de dónde anda sacando esas cosas. ¿Cómo que dice que viene a profetizar? Si ya los profetas ya pasaron. Jesucristo dijo la ley y los profetas. Y además, hasta Juan fue el último profeta. Ya no hay más profetas. Ya déjese de tonterías. Ya no hay profecía. Ya no hay revelaciones. Eso ya fue, se refiere para otro tiempo. Hermano, ¡qué aberración! ¡Qué blasfemia! Si nuestro Señor Jesucristo, Él no ha cambiado, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el que ha cambiado es los cristianos. Los que hemos cambiado somos nosotros. Los que hemos nosotros siendo indiferentes, incrédulos, religiosos, somos nosotros. Entonces, qué triste oír a hermanos que no solamente los puedes ver que se burlan, sino y que religiosos incrédulos. Ay, hermano, es que eso de que andar profetizando, eso no es cierto. Y eso de que Dios le dio una revelación y que Dios le habla al oído audiblemente, no es cierto. Eso fue para el tiempo de los profetas. Acuérdese, la ley y los profetas. Juan fue el último profeta que profetizó y ya no hay profetas. Hermanos, somos burritos nosotros, somos unos desaplicados, porque no queremos la guianza del Espíritu Santo. En una ocasión, después de haberme apartado del Señor y regresar, yo regresé rendido al Señor, al altar, a la iglesia donde nací, y ahí, yo no sé si fue un ángel, no entiendo quién fue, pero alguien se me acercó y me dijo: esta iglesia me limita, esta iglesia me pone un límite. Y sí es cierto, hermanos, las congregaciones cristianas, como la Iglesia Cristiana Interdenominacional, Asociación Religiosa, como la Miepi Pentecostés, son religiosas. Tenga mucho cuidado, hermanos, porque no hay un crecimiento espiritual, porque no hay una cobertura, porque se limita al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la iglesia? Mira, Espíritu Santo, tú de aquí, de esta rayita para allá, y yo de esta rayita para acá, pero no te metas, porque aquí no hay revelaciones, aquí no hay profetizar, aquí no hay visiones, aquí no hay nada. O sea, el límite que las congregaciones cristianas le ponen al Espíritu Santo. Claro que Dios te puede hablar audiblemente, sí. Dios te puede dar revelaciones, sí. Dios te puede usar poderosamente, pero claro, hay que pedir confirmación también de lo que se está profetizando, de lo que se está revelando,
de lo que Dios está dando en visiones, hay que pedir confirmación. Y otra de las cosas bien aberrantes en las congregaciones cristianas, ay, hermano, es que eso de andar profetizando, usted le está aumentando a la Biblia. Y la profecía más segura es la palabra de Dios. Entonces, usted viene con una profecía, entonces usted le está aumentando a la Biblia. Hermano, así pasa en los pastores, en las congregaciones cristianas, en los institutos teológicos. ¿Creen que profetizar ya es como quererse parecer a los profetas de la Biblia? Si nuestro Señor Jesucristo dijo la ley y los profetas, Juan fue el último profeta. Por eso Jesús dijo la ley y los profetas. ¿Y por qué los profetas? Porque ellos profetizaron el advenimiento, los acontecimientos que abrirían la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dicen las iglesias cristianas, las denominaciones religiosas incrédulas, los pastores incrédulos? Ay, no, hermano, usted se está volviendo un hereje y usted está blasfemando contra el Espíritu Santo y usted se está condenando, se tiene que arrepentir, porque aquí nosotros tenemos la visión del Todopoderoso. Por eso no andamos con eso de andar profetizando. Nosotros por eso no andamos creyendo que viene la hambruna. Y si viene la hambruna, yo tengo mucha fe. Mi fe es grande. Hermanos, es una tristeza. Si las iglesias cristianas están perdidas, el mundo está igual o peor que las iglesias. Por eso Dios está permitiendo los acontecimientos del Apocalipsis que están en la Biblia. Por eso vienen acontecimientos en este año 2026 inimaginables, pero que están marcados por la Biblia, que dan el cumplimiento a la profecía, que dan cumplimiento a la revelación de Dios que está en su palabra. Pero mientras las iglesias cristianas y las denominaciones cristianas y los pastores religiosos incrédulos no se quiten esa mentalidad que vienen arrastrando de enseñanzas de institutos teológicos, hermanos, yo nací en un movimiento religioso incrédulo de las revelaciones y de los acontecimientos que hoy estamos viviendo. Tenía 10 años cuando yo nací en el Evangelio. Cuando yo me aparté y después regresé al camino del Señor, caí en esas iglesias que ya no son religiosas ni incrédulas. ¿Sabes qué son, hermano? Son congregaciones de líderes sinvergüenzas que le roban su dinero a los congregantes y que los forzan a dar dinero a la de fuerza, a la de ya, y esa es una lástima, hermano. Una lástima, porque por un lado la incredulidad y la religiosidad de iglesias, de denominaciones cristianas, y por el otro lado la avaricia, la mercadería de congregaciones, entre comillas, que supuestamente son respaldadas por Dios, pero es una mercadería. O sea, imagínate, hermano, yo viví en el otro movimiento, pero ya no religioso incrédulo, sino en el financiero, en el mercantil, donde, hermanos, mire, tanta babosada, perdón por la expresión, tanta tontería, que dicen, yo decreto, yo en estos momentos decreto que te vas a volver millonario.
recibe la unción profética, apostólica, robatónica, sarnosa, marihuanesca. Así, hermanos, donde se ve, ¡ay, el apóstol! El superapostolobo, el evangeloco, donde te dicen, hermano, y Dios lo va a hacer rico, Dios le va a dar un tráiler, Dios le va a dar empresas, Dios le va a dar negocios grandes, Dios le va a dar mucho dinero. Hermanos, yo viví la teología de la prosperidad. Yo viví la falsedad, hermanos. O sea, Cristo murió por nosotros, pero no para que yo... A ver, Cristo murió por nosotros, sí, pero no para que la gente tenga un carro, o tenga una empresa, un negocio, o tenga mucho dinero. No, hermanos. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados y para justificarnos delante de Dios en nuestra vida pecaminosa, en nuestra vida llena de incredulidad, de pecado y de maldad, para limpiarnos y borrar nuestros pecados. Para eso murió Cristo. Entonces, hermano, tenemos que ser conscientes que si no dejamos lo que nos estorba, religiosidad, incredulidad, si no dejamos por otro lado las congregaciones, la avaricia, el mercantilismo, el capitalismo que hay dentro de congregaciones cristianas, entonces, hermanos, muchos se van a quedar. Se está cumpliendo Mateo capítulo 7, si no mal recuerdo es el versículo 13 y 14, donde dice el Señor Jesucristo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí, pero angosto y reducido el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ahí. Eso es, hermano. Eso es, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál es otra de las cosas, hermano? ¿Cómo el diablo tiene engañada a las congregaciones? Que dicen, hermano, es que cuando el Señor toque la trompeta, unos van a estar descansando en su casa, otros van a estar tranquilos trabajando, otros van a estar tal vez durmiendo, otros van a estar caminando tranquilamente en la calle. Y entonces, cuando el Señor toque la trompeta, nos vamos a ir tranquilamente. ¡Qué aberración, hermanos! ¡Qué herejías! O sea, ¿tú crees que los que van a ser arrebatados cuando nuestro Señor Jesucristo arrebate a su iglesia, toque la trompeta, arrebate a su iglesia, tú crees que la iglesia de Cristo va a estar tranquila, sin preocupaciones, sin aflicciones, pensando que cuando el Señor toque la trompeta unos van a estar durmiendo en su casa tranquilos, unos van a estar trabajando hermosamente en su fuente laboral, que todo va a estar bonito, que así vamos a ser arrebatados y que antes de que toque la trompeta vamos a estar tranquilamente y que nos vamos a ir con el Señor? Mentira del diablo, hermanos. Porque la palabra de Dios en Mateo capítulo número 24 te lo dice claramente. Bendito sea
el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y mira cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere, el versículo 11 al versículo 13, mira cómo dice la Biblia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, si vemos los acontecimientos de Mateo 24, bendito sea el nombre del Señor. Mira, si ves los acontecimientos de Mateo 24, te vas a dar cuenta que cuando toque el Señor la trompeta, no creas que la iglesia va a estar aquí tranquila, conchudita, unos trabajando, otros durmiendo, otros viendo la televisión tranquilamente. No, hermanos. Dice Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando tú le compartes este mensaje a las congregaciones, a los pastores, ¿sabes? Hay hermanitos, no falta el chistoso que se cree el super teólogo, el super sabio de la Biblia, que te va a decir, ay hermano, es que hay que leer bien la Biblia. ¿Sabe qué? Cuando habla Mateo 24 y de la persecución, se refiere a los que se quedaron después del arrebatamiento, que se quedaron en la gran tribulación. Hermanos, yo no sé si reírme o darme coraje o darme lástima de ver cómo hermanos salen con esos chistecitos, con ese tipo de comentarios aberrantes. Si no creas como lo ha querido la iglesia, que todos vamos a estar tranquilos. No, hermanos, antes de que el Señor toque la trompeta, viene una gran persecución. Comparte el video, hermanos, comparte la transmisión, porque ya sé lo que va a decir los pastores. Ay, por favor, ya no anden escuchando a ese hermano Alberto Colín, porque ese es un blasfemo hereje, y se va a ir al infierno, y se está condenando, porque está diciendo enseñanzas que no están en la Biblia. Hermanos, no creas que la iglesia cuando se vaya, dicen, me voy con él, dice una alabanza, me voy con él.
qué bueno que creas que te vas con Él, pero muchos no se van a ir dentro de las congregaciones cristianas, porque aquí el que aguantó la persecución y los golpes fuertes del enemigo y del mundo entero, sí, hermano, esos son los que se van. Yo te lo digo una cosa, yo estuve predicando hace 8 días en Amecameca, Estado de México. En la tardecita, pasadas de las 3, me aventaron a la policía. Yo estaba solito, el Señor me estaba respaldando con mis bocinas. Estaba yo predicando la palabra. Me moví a otro lugar y en la noche me volvieron a aventar otras personas, la policía. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que Satanás está poniendo el odio, la incredulidad en la mente de la gente del mundo. Se está cumpliendo Mateo 24. Entonces, sigue creyendo en tu falsa ideología de que el Señor, al tocar la trompeta, todos vamos a estar felices, contentos, unos trabajando, unos haciendo de comer. Vamos a estar felices. No, hermanos. Mentira. Aquí, el que se va en el arrebatamiento es el que aguantó la persecución. Porque previo al arrebatamiento, fíjate bien, ahí está en la Biblia, os matarán. Van a agarrarte o van a agarrar y van a decir, o te decapitan, o renuncias a tu Cristo y te dejas sellar, o te decapitamos. Y ya sé que van a decir los pastores chistositos y hermanos chistositos. Ay, hermana, usted ya está hablando del sello de la bestia. Y usted está muy ubicado, hermano. Porque primero se va a la iglesia y después aparece el 666. Usted está mal, hermano. Usted es un hereje. Usted está haciendo un blasfemando contra el Espíritu Santo. Hermano, tanta incredulidad, de veras, da lástima, da tanta incredulidad, da lástima, hermano. Cuando a mí me ha tocado predicar, hasta hay mismos cristianos que no les gusta cómo predico, pero yo no ando predicando para darle gusto al pastor o a los hermanos. Porque cuando predicas, hay que decirle a la gente lo que viene, y que si no se arrepiente, ¿a dónde va a caer? Hay que decirles la verdad. Pero ya me sé que van a decir, hermanos, ay, hermano, es que cuando uno sale a predicar la palabra de Dios, tenemos que predicarle suavecito, que no se sientan ofendidos, que se sientan tranquilos y gustos con el mensaje de la palabra de Dios. Así es que, hermano, usted predica muy feo, así no se predica. Hermano, pues si yo no estoy al gusto de un pastor para predicar, yo no ando predicando para ver si a un pastor, a un hermano le gusta. No, hermanos, hoy en esta actualidad, en estos tiempos apocalípticos, hay que decirle a la gente la verdad. Mira, si no te arrepientes, te vas derechito para el infierno. Así seas una buena persona, así te sepas la Biblia de memoria, así hagas buenas obras, así Dios te haya usado en milagros, así Dios te dé revelaciones, así Dios te dé todos los dones. Mientras no se viva la palabra de Dios, entonces hay el peligro de caer a las mismas puertas del infierno. Y es el mensaje para el mundo entero y para las iglesias cristianas. Así, hermanos. Y cuando tú empiezas a predicar, no solamente las mismas hermanos cristianos te critican, sino que al diablo le da coraje, porque les estás revelando lo que vienen,
que el infierno es real, que el infierno es real, hermanos. Entonces, esta es la primera parte de lo que voy a compartir, el tema harpazo parusía, de cómo los cristianos congregantes pastores viven un falso y desdichado arrebatamiento que no está en la Biblia. El verdadero y bendito arrebatamiento de la iglesia es el que está en la Biblia. Ese es el verdadero arrebatamiento por el cual muchos cristianos anhelan y desean ser arrebatados, pero no van a poder ser arrebatados, porque el arrebatamiento de la iglesia no es para que previo al arrebatamiento tú estés tranquilo, tú estés en tu fuente laboral cómodamente, tengas, por ejemplo, los que tienen negocios, que estén cómodamente y que ya toque la trompeta y ¡pum! Ya nos vamos. No, hermanos. ¿Te quieres ir con Cristo en el arrebatamiento? No solamente hay que vivir la palabra y ser fiel al Señor, porque el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quieres tú ser arrebatado? Tienes que aguantar la persecución que viene en contra de la iglesia. Comparte el video, hermanos. Comparte el video. Esto es urgente, comparte el video. Yo soy el hermano Alberto Colín de aquí de México. Me encuentro en Acapulco en unos, ya sea mañana, yo voy para San Marcos Guerrero. Hermanos, el infierno es real. Muchos se van a quedar y se van a llevar la sorpresa y el diablo se les va a reír a muchos pastores y cristianos en su cara y les va a decir, los engañé con un falso arrebatamiento que no está en la Biblia. Porque el verdadero arrebatamiento de la iglesia está en la Biblia. Pero si no la leemos, somos peor que un ignorante, somos peor que un incrédulo, somos peor que un incrédulo. Hermanos, no te dejes engañar. A mí no me interesa si me digas hereje, no me interesa si me digas que el diablo me está engañando, no me interesa lo que me digas. A mí me interesa lo que Dios piense de mí, eso sí me interesa. Yo no vengo aquí por vacaciones. Hace años, siendo novio de la que hoy es mi esposa y recién casado, yo venía a pasar este lugar aquí con mis suegros, que ya están con Cristo los dos. Venía a pasar hace años que todavía no estaba mi hijo. Venía a pasar vacaciones, a disfrutar del calor, a disfrutar de la naturaleza de Acapulco. Hoy no, hermanos, hoy yo no vengo a eso. Yo vengo a predicar la palabra. A veces he tenido que dejar a mi esposa y mi hijo aquí. A veces me he abstenido de convivir con ellos por darle mi tiempo al Señor. Pero sí busco, yo como siervo de Dios, busco la manera de estar con mi familia cuando se puede, en lo más que se puede, porque también hay que convivir, hermanos. Y Dios me llamó para un ministerio. Pero de veras es bien triste, hermano, porque yo lo he dicho. O sea, es bien triste oír comentarios y escuchar expresiones cuando yo les digo, Dios me llamó para ser pastor. Pero yo no necesito andarme ostentando o andar buscando un reconocimiento en una iglesia cristiana, en una denominación. Porque cuando yo digo eso, no faltan las expresiones de hermanitos cristianos que dicen, ay, hermano, es que usted está totalmente confundido. Usted
siempre anda diciendo que usted tiene este ministerio. Pero usted no puede ser pastor porque usted no tiene la cobertura de un movimiento cristiano y además no ha estudiado aquí en este instituto de nuestra denominación y además no ha tenido la aprobación la primera plática y luego de la segunda plática y luego de la tercera plática. Así es que usted no diga que es pastor. Usted no tiene el respaldo de Dios. Hermano, de veras es bien triste. Porque si Dios te llamó para un ministerio, no necesariamente necesitas estar en un instituto. Dios te da el respaldo, con denominación o sin denominación cristiana, con iglesia o no iglesia cristiana, Dios te respalda. El diablo le tiene miedo no a los que se van a reunir en las iglesias cristianas, sino el diablo le tiene miedo a los cristianos que le arrebatan las almas al diablo. Ese sí le tiene miedo. Y mira, hermanos, le voy a decir una cosa. Cristo nos salvó. Cristo nos invistió de poder y estamos cubiertos con su mano poderosa. Por eso la muerte no tiene poder en nosotros. Y hermanos, cuando me ha tocado a mí predicar y decirle a la gente, conviértase a Cristo, y hasta la misma muerte a la que hoy adoran le tiene miedo y va a huir de usted, a huir de usted porque viene con el respaldo de Dios. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que cuando tú dices eso, hasta los mismos cristianos, ay, hermano, no ande diciendo eso de la muerte, no, respete a la muerte. Imagínate qué aberración, hermanos, que hasta los mismos cristianos le tienen respeto y miedo a la misma muerte, hermanos. Esa es una tontería. Dicen, ay, hermano, no hable de la muerte, no se meta con eso, no, ni diga que la muerte le tiene miedo. Hermanos, ¿sabes por qué hay expresiones así? Porque hermanos cristianos no se sienten respaldados por Cristo. Cuando uno está respaldado por Cristo, hasta la misma muerte te debe de respetar y de tener miedo, pero no porque uno tenga poder, no porque uno sea grande, no, sino porque llevamos el sello del Espíritu Santo y llevamos el respaldo de Dios, y Dios está con nosotros y Dios pelea por nosotros y Dios es el todo y Dios mueve todo. Por eso la muerte debe de temblar cuando tú sales a predicar. Las iglesias cristianas bien dormidas. Esta es la primera parte. Comparte la transmisión, compártela, hermano. Bien dormidas. Bien dormidas, hermanos. Espere la segunda parte de este video. Lo voy a hacer ya con el tema, con base bíblica, para que tú no seas engañado acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué insisto en este tema? Porque es el acontecimiento que todos anhelamos que ya sea pronto, bueno, que ya es pronto, anhelamos que ya sea mañana, que sea en una semana, pero hay mucha gente que se salva, pero el tiempo se tiene que salvar, pero el tiempo ya se está acabando. Hay que leer la Biblia, hermanos. Y si es posible, lea Daniel capítulo 12. Léalo. Y ya sé que cristianos y pastores, ay, me van a decir, ay, hermano, en verdad usted me deja impresionada, porque les está diciendo Daniel capítulo 12. Eso se está refiriendo para los de la gran tribulación, y nosotros todavía no vamos a pasar eso. Así es que no es necesario leer Daniel capítulo 12 ni Mateo 24, porque eso se refiere a los que se van a quedar a la gran tribulación. Hermanos, de veras da tristeza
En este tiempo es cuando más hay que leer Daniel capítulo 12, Mateo 24 y textos de los evangelios paralelos que hablan de la tribulación y de la gran tribulación, que es la que estamos viviendo, hermanos. ¿Qué es la que estamos viviendo? Lo aceptes o no lo aceptes, me tienes sin cuidado. Simplemente, Cristo viene ya, su venida está cerca, el fin del tiempo se acerca. No estoy hablando del fin del mundo, no. Estoy hablando del fin del tiempo, de la gracia que está por acabarse. Unos pocos años más, no tarda mucho, y empieza el milenio, que sería el día séptimo de Dios, el Shabbat, el día de reposo, el Shabbat. Fíjate, el Shabbat, fíjate bien, hermanos, porque ya sé que hermanos van a decir, ay, hermano, usted está bien confundida. La iglesia cristiana guarda el domingo, el primer día de la semana, porque Cristo resucitó y por eso es el día de reposo, no el sábado, hermano. Así es que póngase a estudiar y deje de estar blasfemando la palabra de Dios. Por eso los que guardan el sábado están en pecado. Nosotros guardamos el domingo. hermanos, el séptimo día es el Shabbat, el día de reposo, porque Dios descansó el séptimo día. Porque ahí en Mateo, Éxodo, capítulo 30, creo que 30, 31, 32, dice, mis días de reposo guardaréis perpetuamente. Este es el Shabbat del día de reposo. Ahora, ya va a comenzar el séptimo día, porque acuérdese que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ya va a comenzar el milenio. Falta poco. Es el día de reposo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Satanás va a ser atado por 1000 años y va a ser echado por un ángel, va con las llaves del abismo, va a ser lanzado al abismo y se va, en ese milenio no va a haber, Satanás no va a poder engañar. Día de reposo, el Shabbat, el sábado, día de reposo. Lea bien la Biblia, hermanos. Allí en Hechos, la iglesia primitiva guardaba el Shabbat y celebraba el amor agape en las comidas y tenían todo en común y recordaban la resurrección de Cristo, pero el primer día de la semana, domingo, pero el Shabbat lo guardaba la iglesia primitiva y es el que debemos de guardar. El Shabbat ya viene, hermanos, séptimo día, la séptima dispensación, la última dispensación, y entonces después vendrá, hermanos, lo último y pasaremos a la vida eterna. Y cuando tú le preguntas a los hermanitos que saben mucho de la Biblia y los super sabios de la Biblia, fíjate bien, cuando tú le compartes a algunos hermanitos cristianos super sabios de la Biblia, les dices, hermano, dígame en la Biblia dónde va a estar nuestra morada eternal. Fíjate bien, hermano. Cuando tú le preguntas a hermanos cristianos super sabios, super teólogos, que no leen la Biblia, pero el día que hablan de la Biblia se sienten los super teólogos, super escatólogos, y les preguntas, ¿dónde va a estar nuestra morada eternal? Y te va a decir, ay, hermano, pues eso ya lo sabemos. Acuérdese, dice la Biblia que vamos a estar en el reino de los cielos. Así es que ahí va a estar nuestra morada eternal. No haga preguntas que no vienen al caso. Hermano, qué tontería. ¿Dónde va a estar nuestra morada eternal? ¿Sabes dónde? En la tierra, hermano. Los justos se heredarán la tierra. Dice que la nueva Jerusalén desciende de lo alto
y baja a la tierra, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Será nuestra morada eterna, hermano. Pero claro, primero todo va a ser destruido. Claro que sí, hermano. Mira, te lo voy a decir con base bíblica. Y aún con base bíblica hay hermanitos que se creen super sabios de la Biblia y no lo creen. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate bien, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, fíjate bien, hermano. En la Biblia, en uno de los salmos dice: los justos heredarán la tierra. Y en el Salmo 37:29, Salmo 37:29, Salmo 37:29, así dice la Biblia: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Aquí, hermano, aquí va a ser nuestra morada eterna, la nueva Jerusalén. Te lo está diciendo la misma palabra. Salmo 37, versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces no es en el reino de los cielos. Entonces no es allá arriba. Es aquí en la tierra. Aquí será la nueva Jerusalén, hermanos. Y aún así, con textos bíblicos, bases bíblicas y todo claro, no falta el congregante cristiano chistosito que diga: ay, hermano, es que eran para aquellos tiempos, en el Salmo del Antiguo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento ya no lo necesitamos y ya no sirve para nada. Ahora hay que abocarnos en el Nuevo Testamento, así es que no diga blasfemias, no es cierto, aquí no va a ser nuestra morada en la tierra. Hermano, da tristeza, da lástima, que aún viendo no creen y aún oyendo no oyen. Esta es la primera parte, compártela. Yo soy el hermano Alberto Colín, mi número telefónico desde México con la Lada de México, más 52 74 42 69 08 50. Que Dios te bendiga. Primera parte de esta transmisión. Pronto voy a hacer la segunda parte. Pero si tú escuchas la segunda parte y no escuchas la primera parte, te vas a confundir y entonces vas a decir como muchos dicen: ay, hermano, usted nada más se anda ostentando como pastor y usted anda diciendo blasfemias y usted anda ofendiendo el nombre de Dios. Hermanito, ya es tu problema. Si tú quieres escuchar esta primera parte, porque si tú escuchas la segunda parte y no escuchas la primera parte, te vas a confundir. Que Dios te bendiga. 28 de marzo del 2026. Me encuentro desde aquí, desde Acapulco, Guerrero, en este calorcito, en esta tarde soleada. Y pronto voy para San Marcos, Guerrero, primeramente Dios. Vamos a cortarle la cabeza al diablo, a pisotearlo, en el nombre de Jesucristo.